¿Cómo sabes lo que debes reparar y lo que debe llegar a su fin? ¿Sabes cómo terminar con aquellas cosas que te roban las fuerzas, la energía y el tiempo? Para que lo bueno venga, debemos terminar con lo malo. Finales necesarios. Bienvenidos. Hola familia, buenos días. ¿Cómo están? Qué bueno tenerles en esta mañana. Bueno, saben, como buen hijo de portugueses, mi papá siempre se esmeró mucho en enseñarme, tanto mi papá como mi abuelo paterno, el papá de mi papá, a enseñarme lo que era sembrar la vid, las matas de uva. No sé qué cantidad de litros de vino fabriqué en mi vida, pero fueron miles de litros, tanto en Portugal como acá en Venezuela. De hecho, Venezuela es un país espectacular. Usted no se imagina el potencial que tenemos en esta tierra. Miren, para hacer la competencia a Chile y Argentina en fabricación de vino. Es una tierra fantástica. Y bueno, somos 5 hermanos, yo soy el hijo del medio. Siempre, ustedes saben que el hijo del medio, si usted es hijo del medio, siempre somos hijos muy especiales. Siempre, ¿por qué? Porque como es el menos atendido, aunque usted no lo crea, comúnmente los hijos del medio son los más rebeldes, son los más conflictivos, y para destacarse entre los hermanos más pequeños y los hermanos mayores, toma carreras totalmente locas. Por ejemplo, yo, ser pastor. Esa es una carrera loca. Entonces, mi papá me enseñó muchísimo, a mí en particular, más que mis hermanos mayores, sobre lo que es la vendimia, lo que es sembrar uvas para poder producir el vino. Yo sé cómo se procesa el vino, fabricar el vino, todas estas cosas, y lo hice durante muchos años en mi juventud. Y hay algo muy importante porque la mata de uva necesita ser podada constantemente. Se necesita, de hecho, esta serie me inspiró porque mis recuerdos de la vendimia. Entonces, quiero decirles que para podar se necesita, o se poda por tres. Un vinicultor hace una poda por tres aspectos esenciales. La primera, los vástagos que han florecido mucho, porque está el tronco matriz, salen los vástagos, las ramas. Entonces esas ramas arrojan muchas hojas. Entonces la primera poda que uno tiene que hacer es cortar muchas hojas. Y mientras más hojas uno corta, los árabes están haciendo la cola atrás para recogerla para hacer los taquitos, los tabaquitos esos. Eso eran fantásticos. Llevaban todos 3 familias de árabes en la cuadra de la casa, venían a buscar todo lo que es las hojas. Entonces está la rama, la matriz y salen los vástagos. Entonces, cuando hay muchas hojas hay que cortarlas. ¿Por qué? Porque el fruto, al lanzar los racimos de uva, se dilata demasiado el tiempo y por lo tanto la savia de la matriz de la planta de uva arroja muchas hojas. Para mantenerlas se dilata entonces el proceso de la fruta. De modo que hay que cortar muchas hojas para que entonces se concentre en la producción de uva. La segunda poda es cuando los vástagos están enfermos. Por ejemplo, aquí vamos a ver una imagen dentro de la matriz y dentro se produce un gusano que usted tiene que revisar toda la extensión del vástago principal, de la rama, de la matriz, y empezar a tocar, y donde esté bastante delicado, usted perfora y vas a encontrar el gusano. Y bueno, y hay que arrancar todo eso para poder retirar el gusano. ¿Por qué? Porque comienza a matar la matriz, comienza a destruirla. Y no llega las vitaminas que necesitan los vástagos para la producción de uva. Y después darle su tiempo de recuperación, por supuesto. Y lo tercero, cuando los vástagos están muertos, cuando los vástagos están secos, no tienen hojas, hay que cortarlos para que pueda salir vástagos nuevos y poder producir la uva. ¿Y por qué hablamos de esta serie? Esta es una serie de tomas de decisiones. Esta es una serie, miren, no se pierda ningún domingo de esto porque
Quizás mucha gente aquí está pensando irse del país. Bueno, vamos a hablar un domingo especial de qué tienes que hacer cuando te vayas del país o cuando tú debes irte del país. ¿Qué les parece? Entonces, es parte de esa toma de decisiones. Pero también queremos hablar sobre podar actitudes negativas que hay en mi vida, podar relaciones que no me están edificando, ¿ok? Podar una serie de toma de decisiones. Y yo recuerdo muy bien cuando mi papá tenía su abasto, cuando él llegó de Portugal, se asoció con un hermano de mi mamá y montaron un abasto en Bellavista, en el oeste de Caracas, Abasto Brasil. Cuando paso por ahí, bueno, muchos recuerdos, mucha nostalgia del pasado, que trabajé mucho tiempo ahí en las vacaciones y todo eso. Y bueno, donde mi papá sacó el fruto para levantarnos a nosotros, darnos estudios, universidad, todas estas cosas. Y mi papá, un momento, yo lo vi decaer, lo vi anímicamente, ya no abría el negocio temprano, mandaba a los empleados, se iba temprano, lo vi desganado. Y yo decía, ¿pero qué le pasa a mi papá? Entonces yo vi que mi papá no tenía el mismo entusiasmo con su negocio como antes, que era apasionado. Hasta que un día nos reunió a toda la familia y nos dijo, voy a vender el abasto, ya me cansé. ¡Wow! Nunca se me olvida ese momento. Entonces dijimos, ¿pero por qué? Y mi mamá decía, ¿qué vas a hacer? No, quiero montar un restaurante con unos socios. Y nos presentó, los socios eran gente muy allegada a nosotros. Y bueno, resulta que cuando mi papá monta el restaurante, monta un segundo restaurante, un tercer restaurante, el semblante de él era apasionado. ¡Wow! Mi papá era una cosa increíble. O sea, hubo un antes y un después. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros. Quizás tú estás en una empresa y estás desganado, no tienes los ánimos, vas como que obligado. ¿Sabes qué? Es hora de cambiar. Es hora de dar el siguiente paso. Es hora de pasar a la nueva etapa de tu vida. ¿Qué tal ese noviazgo, esa relación que ya no es la misma chispa? Ya hablo de matrimonios y de noviazgo. Ya no es lo mismo. En el caso del noviazgo, escúcheme bien, los que pretenden algún día tener novia o novio, les voy a dar este dato. Después que usted se enamoró y le pidió el empate, ¿ok? ¿Cuántos se acuerdan cuando le pidieron empate a su jeva? ¿Ah? ¿Se acuerdan de ese momento? Yo me acuerdo que me tomé 2 litros de tilo, pero no para pedirle empate, sino para pedirle la mano a la suegra. Eso fue tremendo, de verdad. Ese fue el momento más cumbre de mi vida. Entonces, me acuerdo que mi suegra me dice, ¿qué tienes para ofrecerle? Y yo empecé a desatar fe, le voy a ofrecer esto y esto y esto y esto y esto. Uno habla por fe. Entonces, ¿qué pasa? Que ese momento de noviazgo, si en 2 semanas, escúcheme, esto es algo estadístico, ustedes tuvieron un cable pelado en su relación, en 2 semanas de noviazgo, tuvieron, es que él no me llama, no lo voy a llamar. Escúcheme, esa relación es tóxica, no va a funcionar bien. En 2 semanas, si hay una química, hay pasión, hay amor, todo está chévere, va muy bien. Sí, mírense, para los futuros noviazgos, los que están empatados se fregan. Bueno, a lo mejor no se acordarán. Entonces, ¿qué pasa? Que hay algo que hay que podar. Sí, y en los matrimonios también hay cosas que podar. No es que van a cortar con el matrimonio, mosca. Podar. Es mejor ser podado para crecer que ser cortado para quemarse. De modo que tienes que reconocer en tu vida qué es prioridad y todo esto se realiza podando. Pero ¿cómo nos cuesta tomar esa decisión? No quiero dar ese próximo paso, no quiero seguir a esa siguiente etapa porque tengo una nostalgia. Yo sé que trabajo como un negro, como Kunta Kinte, como un esclavo. ¿Se acuerdan de Raíces? Y me están explotando, pero es que amo tanto este trabajo. Bueno, es que con esto es que no es que tanto que lo amas, sino que es que el sueldito, la cosa. Y tú estás teniendo esa inquietud, no, tengo que hacer algo mejor, pero te da miedo porque tienes dudas, temores y hasta nostalgia. Pero, ¿qué es lo que nos impide abrazar los cambios en la vida? ¿Qué nos impide abrazar las nuevas etapas? Por ejemplo, nosotros, los que son papás acá, papás y mamás. A veces unos padres están estancados en una etapa con sus hijos. Sí, ¿sabían que hay 4 etapas de vida en nuestros hijos? 4 etapas que comienzan con C, C de comunidad.
La primera etapa es cuidado. Cuando nacen nuestros niños, tenemos que cuidarlos, tenemos que darle de comer, tenemos que dormirlos, tenemos que bañarlos, tenemos que llevarlo al pediatra. Esa es la primera etapa de la vida de nuestros hijos, tenemos que cuidarlos. La segunda etapa es control. Cuando comienzan a caminar, no toques ahí, ven para acá, ven para allá, levántate, vamos, hay que bañarse. Esa es la segunda etapa. La tercera etapa es el consejo. Cuando entran al liceo. Hijo, ten cuidado con los amigos. Si te ofrecen algo, no lo agarres. Mira que hay droga, mira que hay esto. Empezamos a dar consejos porque no nos queda otra, como ya no podemos tener el control. Y la cuarta etapa es compañerismo. Es cuando se casan y se van de la casa. Compañerismo. Así está, compañerismo. El negro se llevó a mi hija. Es cuando tus hijos se casan y tú vas a ser, miren, yo no estoy de acuerdo que usted sea amigo de sus hijos. Eso está equivocado porque los amigos son cómplices. Usted debe ser amigable. Sí, amigable, es otra cosa. Pero cuando me convierto en compañero, quiero decir que voy a ser un mentor. Cuando él me pide un consejo, ella me pide un consejo, yo lo voy a guiar hasta ahí. Pero él va a tomar las decisiones, si me escucha o no me escucha. Pero voy a ser un compañero durante el resto de mi vida. Y muchos padres se estancan en la etapa de control. Sí. Tiene un manganzón de 40 años. A comer, cómete toda la comida. Ya. Pero señora, es un manganzón. Sí, pero me hace caso. Imagínense si usted va a la universidad, su hijo está haciendo un posgrado. Voy a ver quién te está haciendo bullying. Por favor, que ese muchacho lo va a ridiculizar. O sea, entonces hay gente que se quedó estancada en la etapa del control con los hijos. No pasaron la próxima etapa. Por eso le digo, tenemos que aprender a pasar las etapas. Y los discípulos, por ejemplo, de Jesús, hablando haciendo un paréntesis sobre los discípulos, los primeros discípulos de Jesús, no iban a pasar a la siguiente etapa si Jesús no hubiera muerto. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto abrazar los cambios? ¿Por qué nos resentimos o nos resistimos a los cambios? ¿Por qué nos cuesta tanto pasar a la siguiente etapa? Y saben, yo me hago esta pregunta sobre los discípulos de Jesús. ¿Cómo ellos no pudieron aceptar y recordar el plan de Dios en la cual Jesús iba a llevar a cabo? A ellos les costó aceptar eso, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Jesús se lo explicó una y otra vez y le dijo que iba a morir y que iba a ser torturado y que iba a ser traicionado y que iba a morir y después iba a resucitar. Pero después ellos lo dejaron. ¿Qué pasó? ¿Saben cuál es el momento más importante de la historia de la humanidad? El momento más importante, y quiero que usted recuerde esto siempre, más importante de la historia de la humanidad se debe a la resurrección de Jesús. Por eso la historia divide antes de Cristo, después de Cristo. Es el momento más importante de la historia de la humanidad. Se debe a que un hombre, Dios hecho hombre, murió, resucitó, venció la muerte, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Dios Padre. Y esto es increíble. Y les diré algo, la resurrección de Jesús es lo que hace diferente al cristianismo de cualquier otra religión. Sí, y les diré por qué. Pensemos en las grandes religiones del mundo, por ejemplo los musulmanes. El profeta Mahoma escribió el Corán, estuvo en la tierra, lideró, murió y allí está en una tumba. O quizás cuando hablamos de Buda Gautama, fue un hombre, un pensador, fue un hombre sabio, en el cual se fundó la filosofía del budismo, enseñó relatos, discursos, reglas, lideró un grupo de personas, está muerto, está en la tumba. O cuando hablamos de Confucio, que fue un reconocido pensador chino, cuya doctrina recibe el nombre del confucianismo, la principal creencia en Japón. Sus enseñanzas estaban basadas en la buena conducta, el estudio, la bondad, la meditación. Tuvo sus seguidores, murió, está en la tumba. O cuando hablamos del hinduismo, es una creencia autoinfundada que no tiene un fundador como tal, tiene más de 3.000 deidades, una filosofía panteísta donde adoran la naturaleza y todas estas cosas. Y no solamente eso, si por carecer de un fundador, es una creencia autoinfundada basada en costumbres. Y es una creencia que no tiene como tal una enseñanza de esperanza. En cambio Jesús reunió un grupo de personas relataron su historia, le escribieron, murió, pero no se quedó en la tumba,
venció la muerte, resucitó, y por eso hoy domingo ustedes y nosotros estamos aquí reunidos celebrando cada domingo su resurrección, y no solamente nosotros, sino millones de personas alrededor del mundo. Porque Él está vivo. Amén. Yo lo creo. Y Jesús entendía que no hay victoria si no hay muerte, no hay resurrección si no hay muerte. Tenía que dar el próximo paso. Iba a ser muy doloroso, sí, pero tenía que hacerlo. Y aquí lo que debemos saber: los factores externos no son los que impiden darle fin a lo necesario, sino los internos. O sea, nuestros mapas mentales son los que nos paralizan. Mis mapas mentales son los que me paralizan. No es mi relación matrimonial. De hecho, yo no creo que existan problemas matrimoniales. Lo que existen son personas con problemas que se casan, porque tiene un mapa mental equivocado. No es tu casa, no es el contexto, no es el país, no es lo que me está pasando, no es lo externo, es mi interior. Mi mapa mental, mapas mentales que nos paralizan. En otras palabras, si yo creo que un cambio es un error, si yo creo que cambiar es muy peligroso, si yo creo que voy a darle fin a una etapa, voy a fracasar, ese es el mapa mental de mucha gente por la cual no dan el próximo paso. Miedo a fracasar. Y por eso se paralizan y por eso se acostumbran a estar en el mismo lugar. Se estancan. En cambio, cuando yo acepto que lo normal de la vida son los cambios, eso hace la diferencia. Un ejemplo: matrimonios que están aquí. Hay una etapa para criar a los hijos. Sí. Hay una etapa para estar con ellos, para atenderlos, pero sin descuidar tu matrimonio. ¿Por qué las estadísticas dicen que la infidelidad conyugal ocurre cuando hay niños pequeños dentro del hogar? Porque la mamá, la mujer, se abocó tanto a los niños, o el papá se abocó tanto a los niños, que descuida a su cónyuge. Entonces descuida a tu otro bebé más grande. Porque estás tan abocada a los niños que descuidaste a tu esposo o a tu esposa. Hay casos. Yo a veces veo papás, mamás, y todo depende del que esté más aferrado a la relación con los hijos, como si los hijos van a estar con ellos toda la vida. Y muchas veces se sienten decepcionados porque cuando los hijos crecen, se enamoran, se van de la casa. Entonces mira a la vieja, mira vieja, ¿y ahora qué hacemos? Ya no tenemos muchachos. Bueno, tú coges para un lado y yo cojo para otro. Eso es lo que pasa. Por supuesto, eso no es de aquí de la iglesia, es en otra iglesia, por si acaso. Miren, yo tengo dos hijas, Joana e Inel. Yo las amo con todo mi corazón. Joana es la mayor e Inel es la menor. Pero ustedes saben que todos los que tenemos hijos se van a identificar conmigo porque es así. Siempre hay un hijo, no es que lo amemos más, no, porque los amamos igual, pero tenemos más empatía, ¿sí o no? ¿Ok? Si está aquí tu hijo, no digan sí, por si acaso. Entonces, tenemos más feeling, como, por cierto, porque hay un hijo que a veces, uy, ¿por qué me choca tanto? Porque es igualito a ti. Sí, es idéntico a ti y por eso chocan. ¿Ok? Ese eres tú. ¿Viste? Así que qué pesadita eres o qué pesadito. Entonces, pero hay uno que es diferente a nosotros y es el que, bueno, y cuando yo buscaba a Inés, la menor, al colegio, bellísima, con su peinadito así cortito, y me agarraba la mano y me daba besitos, y cuando la montaba el carro me abrazaba, yo manejaba y yo así, tú sabes, orgulloso de mi hija. Hasta que vino el negro ese y se la llevó. Yo no sé, porque yo no fui del Ku Klux Klan. Pero bueno. No, ese negro yo lo amo. Ese es mi hijo varón que Dios me dio. Tengo black and white. Sí, tengo un negro y tengo un blanco de yerno, de hijos. Entonces, ¿qué pasa? Yo entendí que algún día, dolorosamente, se iban a ir de la casa, se iban a casar. Mis hijas. Pero hay padres que les cuesta eso.
Es verdad, wow, mire, y déjeme decirle, a los papás que tienen niñas aquí, no niños, porque si tú tuvieras varones está bien, desgraciado, agarra todas las mujeres que tú quieras. No, no es así. No sea merequete por si las moscas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes hijas, miren, el año pasado se me casaron 2 hijas, mis 2 hijas, su desgraciado me la llevaron. El civil fueron las 2 con los muchachos, después una por la iglesia, después al mes siguiente la otra. Pana, esos fueron 2 tiros muy duros. Y entonces, miren, les voy a decir algo, en el fondo de mi corazón, yo estaba muy contento, bueno, sí, mi muchacha, porque miren, si mis hijas están felices, yo estoy muy feliz. Porque yo creo y quiero su felicidad. Si mis yernos están felices, yo estoy muy feliz y eso me encanta. Pero miren, cuando llevaba a mi hija, y justamente la primera que se casó fue Ainel, la del negro. Entonces, cuando la voy llevando, yo voy así, miren, me quebré a llorar. ¿Saben por qué? Porque en el mundo espiritual se rompió el cordón umbilical. Ya no es tuya, Nelson, ahora es del negro. Y del blanquito. Miren, eso es increíble, la sensación que uno siente al entregar a tu hija. Ya yo no soy su hombre, ya ella tiene otro hombre. Ya es una etapa que tú y yo tenemos que aceptar. ¿Lo ves? Es una etapa así que tú sientes muchas emociones encontradas, pero son etapas que tenemos que vivir. Y la vida se trata de etapas, pasar etapas. Y hay muchos matrimonios que se dedican tanto a los hijos que se descuidan su relación. Sí, descuidan su relación. Es como que la vida de ellos nada más está basada en criar hijos. Y le voy a decir algo a los matrimonios. Su vida no es nada más, está en criar hijos. Su vida está en que se disfruten el uno al otro hasta que les dure la vida. De eso se trata la vida de matrimonio. Es más, cuando yo estoy feliz, yo estoy de luna de miel. Cuando se cierra la fábrica, se abre el parque de diversiones. Porque es así. La vida se trata, ahora trato más tiempo con mi esposa, ahora podemos viajar solo los 2, ya antes era vacaciones que lleva a las muchachas, ahora estamos los 2 y eso hay que disfrutarlo. Pero hay parejas que entran en crisis o en conflicto porque no supieron pasar la etapa de que los hijos se casan y se tienen que ir. Y ¿saben? Mi pregunta es esta. ¿Cuáles son los mapas mentales o software internos que impiden que des fin a lo que es necesario para iniciarlo mejor? ¿Qué te impide abrazar esos cambios en la vida? ¿Qué te impide podar en la vida y darle fin a esa rama que está seca, que está muerta, o esa rama que tiene muchas hojas y estás tan disperso en tantas cosas que estás perdiendo lo que es prioridad en tu vida? Y cuando hablo de cortar y podar, quizás los malpensados que puedan haber aquí, que puedan. Yo sé que ustedes son unos bebés de pecho. Dios me está hablando. Yo tengo que divorciarme. Mosca. No me refiero a eso. Escúcheme. Muchos matrimonios aquí o parejas aquí tienen que podar malas actitudes en tu vida. Tienes que podar egoísta. Eres un egoísta. Todo para mí y todo, o autocompasión, es que lleno esto, o quizás un resentimiento porque él te hizo una ofensa y estás enganchada y no sales de la ofensa, de lo que él te hizo. Si usted no sabe perdonar, usted está estancado. Esas cosas hay que podarlas, esas cosas hay que cortarlas. Y a eso se refiere esta serie. Cortar lo que no me está dando crecimiento y plena felicidad en mi vida. Tengo que podar eso en mi vida. Relaciones tóxicas, relaciones que sabes que no te están edificando. Hey, esto no me conviene. Dime con quién andas y te diré cómo terminas. Sí. Miren, es que yo me propuse construir esa casa. Yo sé que estoy 10 años tratando de construir el rancho, pero que siempre me lo propuse. Si Dios no quiere que construyas esa casa, porque Dios te quiere llevar a un próximo paso, que la vendas e inviertas en algo mejor. Pero nos da miedo, porque siempre nos gusta lo seguro. O ese negocio no es el correcto y sabes que puedes hacer algo mejor y más rentable, pero no, bueno, este es el negocio, tiene 200 años en mi familia. Estamos quebrados, pero bueno,
Sí. ¿Qué le pasó a Panam? ¿Se acuerdan Panam, la aerolínea? Se enfocaron en los viajes internacionales. ¿Por qué quebraron? Porque no atendieron el mercado nacional en los Estados Unidos. Momentos Kodak. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Por qué quebró Kodak? Las cámaras de rollo siempre existirán. No atendieron la empresa, la tecnología, y Canon, Nokia les llevaron, bueno, por delante, y cuando ellos reaccionaron, quebraron. Hay algo adentro que te dice, hay que cambiar, hay que avanzar, tienes que dar el próximo paso. Y el problema es cuando nos estancamos, cuando tenemos miedo a esto. Y todos necesitamos saber cuándo llegó la muerte de algo, darle final a algo. Miren, nada nuevo nace, nada nuevo vuelve a nacer si lo viejo no muere. Y por lo tanto, empresas como esta, o Nokia, o Sega, los videojuegos, ¿por qué quebraron? Porque se resistieron al cambio. ¿Y cómo yo sé que algo llegó a su fin? ¿Quieren que se los diga? Venga el próximo domingo. Jesús sabía de las etapas. Él dijo, mi hora ha llegado, voy a pasar a otra etapa, voy a morir, voy a ir a esa cruz, voy a sufrir. Era algo terrible, pero iba a resucitar. 700 años antes de Cristo, un profeta llamado Isaías profetiza sobre el Mesías, sobre nuestro Señor Jesús, y dice Isaías 53, formaba parte del buen plan del Señor. Escúcheme, usted y yo tenemos un plan de parte del Señor, y el plan de Dios con su Hijo Jesucristo era el siguiente: aplastarlo y causarle dolor. ¡Wow! Dios, ¿cómo es esto? Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. ¿Saben quiénes son los descendientes? Tú y yo. El verso 10 dice, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Yo escribí estos días en Facebook: talento sin temor de Dios corrompe. Riqueza sin temor de Dios corrompe. Poder sin temor de Dios corrompe. Pero cuando tenemos a Dios en nuestros planes, prosperarán. Porque Dios ve nuestros finales como nuevas etapas. Y dice el verso 11, cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, Dios el Padre quedará satisfecho. Sin angustia no hay logros. Jesús sabía que tenía que ir a la cruz. Y dice el verso 11, y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. No es por nuestra propia justicia, es por la justicia de Cristo Jesús que somos justificados tú y yo, y por eso podemos heredar la vida eterna. Y sigue diciendo en el verso 12, Dios le dice, yo le rendiré los honores de un soldado victorioso porque se expuso a la muerte. Fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Jesús estaba claro con el plan. Jesús sabía que tenía que ir a la cruz por nosotros. Y la pregunta es, ¿acaso Jesús no le explicó el plan de Dios a sus discípulos? Por supuesto que sí. ¿Saben cuántas veces? El Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan lo registran más de 42 veces, donde Jesús les dijo a sus discípulos que iba a morir y que iba a resucitar. Se lo dijo un montón de veces. Por ejemplo, Mateo, uno de los biógrafos de Jesús, escribe en capítulo 16 lo siguiente: a partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Jesús le mostró el plan. Hey, miren, mi siguiente paso, muchachos, es este. Voy a morir, voy a sufrir, si voy a morir me van a clavar una cruz, pero voy a resucitar. Miren, si alguien puede predecir su propia muerte y su resurrección, ese hombre es digno de que yo le siga, lo ame, le sirva y que haga todo lo que Él me pida. Y eso es lo que yo hago por Jesús y quiero hacer siempre hasta mis días finales.
Por eso es que yo amo a mi Señor. Me sanó, me rescató en un hospital psiquiátrico, me restauró. Tengo un poquito de loquito, pero bueno. Pero él es el que yo amo y sirvo con todo mi corazón. Pero ¿qué pasó con los discípulos? Su mapa mental negativo no les hacía comprender el asunto. Se bloquearon. Por ejemplo, vamos a ver esto. Mateo escribe esto también. Entonces Pedro lo llevó aparte a Jesús y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas de que iba a morir en la cruz. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucederá a ti. Señor, si tú eres nuestro rey, nuestro Mesías, tú algún día vas a gobernar a Israel, expulsarás a los romanos y yo seré ministro de Economía y me darás una casa en la lagunita y tú sabes, seré un enchufado. ¿Cómo tú vas a decir eso, Jesús? Vas a preocupar a los discípulos, chico. Dios nos libre, Señor, dice el versículo. Eso jamás te sucederá a ti. Oye, Pedro es un tipo súper positivo. Como hay cristianos que dicen, que meten la mentira, escúcheme bien, de que si llegas a los pies de Jesús nada malo te pasará, no sufrirá, todo será feliz. Disney, falso. En ninguna parte de la Biblia dice que nosotros estaremos exentos de sufrir. En ninguna parte de la Biblia. Por eso nuestro Señor fue claro con nosotros y nos dijo, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, y más en Venezuela, pero anímense. Yo he vencido al mundo. ¿Vieron? Tendremos aflicciones, pero tomados de la mano del Señor, tendremos paz. Y eso es lo que marca la diferencia. Paz. Y también Jesús nos dijo, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esas son promesas que tú y yo tenemos que creer. Estaré con ustedes tomado de su mano siempre. Pero el mapa mental de Pedro era, no puede ser. Cuando usted no acepta que los cambios de la vida son normales, usted se estanca. Y les voy a decir algo, un cambio seguro en la vida, ¿saben cuál es? Algo seguro que va a pasar en tu vida es que tú y yo vamos a envejecer. Sí. ¿Y saben por qué envejecemos? Envejecer está dentro de los planes de Dios para nuestra vida. Dios mediante. Amén. Morir viejito. Ay, yo quiero vivir 110 años y que me muera un pajarito. ¿Ustedes conocen a Marcel Marceau? ¿Se acuerdan? ¿Saben cómo se murió Marcel Marceau? Ese cuento se lo echaba a Claudio Nazoa porque él es un fanático de Marcel Marceau. Envejecer está dentro de los planes de Dios, ¿sabes por qué? Para que no te acostumbres en esta tierra, porque nuestro verdadero hogar está en la eternidad. Envejecer es una bendición. Pero a la gente no le gusta envejecer. Pero si dicen, ay, yo me quiero morir viejito. Te quieres morir viejito, pero no te cuesta adaptarte a envejecer. Miren, envejecer es como escalar una gran montaña. Mientras vamos subiendo, las fuerzas van disminuyendo. La mirada es más libre, la vista más amplia y serena, y la experiencia es extraordinaria. ¿Cuántos dicen, cómo me gustaría tener la experiencia que tengo ahora y tener 15 años? ¿Sí o no? Fueras tremendo sinvergüenzón. Miren, la vejez comienza cuando los recuerdos son más fuertes que los sueños que tienes. Sí, cuando eres joven tenemos sueños, no recuerdos. Pero a medida que vamos envejeciendo, comenzamos a recordar y a recordar, a recordar. Si usted recuerda mucho, está envejeciendo. Eso me hace recordar este cuento. Cuando mi abuela tenía 60 años, el médico le recomendó que caminara 3 kilómetros diarios. Ahora tiene 90, pero no sabemos dónde está. Un viejo antes de morir le dice a su vieja, en el cofre te dejo para que comas toda la vida. La vieja corre, abre el cofre y dice, ese desgraciado mejor fue la plancha.
Yo sí me reí con ese chiste, chicos. Ay, Dios mío. Miren, lo importante es atravesar las etapas de la vida y vivirlas bien. Sí, vivirlas bien. No importa que se nos arrugue la piel mientras no se nos arrugue el alma. ¿Cuántos hombres y mujeres ustedes ven y pareciera que se quedaron estancados en la adolescencia? Tienen 70 años y sienten como que, ¿qué pasa? Estancado. Se busca una muchachita. Mira cómo levanto. Levanta el polvo. Cuando una mujer joven se enamora de un hombre mayor, está buscando un papá, no es un verdadero amante. Eso es lo que pasa. Estás buscando es un papá, ese papá que no tuviste. O ese papá que tuvo ausencia emocional en tu vida o física. Eso es lo que estás buscando. ¿Cuántos hombres no entendieron el valor de un hogar? El valor de un matrimonio, el valor de los hijos, y se mueren solos, sin hijos? Porque tuvieron hijos aquí, hijos allá, y después se mueren solos. No supo pasar la siguiente etapa. Y hay una etapa de ser padres, pero hay muchos que quieren vivir una vida de solteros. Hay hombres casados que piensan que todavía son solteros y andan con los amigos para arriba y para acá. Escúcheme, si usted está casado, sus amigos tienen que ser matrimonios. Mis mejores amigos son parejas. Cuando yo hago parrilla, están ahí matrimonios. Yo no ando con amigos solteros por dos causas. Porque los solteros, si usted es un hombre casado, y usted tiene los mejores amigos suyos son solteros, cuando usted tenga un problema con su señora y se va con sus amigos, los amigos no le van a dar el mejor consejo, ni el más sabio ni el más inteligente. Y segundo, te pueden soplar el bistec. No se preocupen, no trate de interpretar esa frase. ¿Cuántos tienen niños pequeños aquí? Miren, hay una etapa de criar hijos y hay que disfrutarla. ¿Cuántos tienen niños pequeños? Sí, ¿verdad que usted no tiene tiempo para ver toda una serie de películas que a usted le agrada? Ni una. Pero ¿sabes qué ves tú? Peppa, La Casa de Mickey Mouse Luna, Doki, Junior Express, Steven Universe, Food Network Kids. Eso es lo que tú ves, ¿sí o no? Y es una etapa que tienes que disfrutarla. Oye, Pepa, me gustó. Lo vi un día por casualidad. Me decía, por supuesto, muere ya. Y es una etapa espectacular, sin descuidar tu relación de pareja. Madre soltera que está aquí, ya llegó que está con estos muchachos, yo no tengo pareja, récela a San Chorizo. No me que hable rápido. San Chorizo ruega por nosotros. Usted es madre soltera. Hey, Dios le dio dones, talentos, habilidades. Sus hijos algún día se van de la casa. Siga explotando sus dones. Sueñen grande. Esos talentos que Dios te ha dado. Siga soñando. Tienes que dedicar tu vida para ti también. Hay una etapa de crianza. Y hay una etapa que tienes que dar el siguiente paso. ¿Saben qué le respondió Jesús a Pedro? Cuando le estaba persuadiendo sobre su próximo paso. Cuando Pedro dice, ay Jesús, ¿cómo tú vas a decir semejante barbaridad, chico? Vos como que estás drogado. Es medio maracucho. Por cierto, aquí están nuestros pastores de La Guajira. Que Dios me los bendiga. Den un aplauso. Están con nosotros. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esposas que están aquí, por favor, no usen este versículo en contra de su esposo. Aléjate de mí, Satanás. Mosca. Pedro coloca un obstáculo al plan de Dios. ¿Cuántas veces usted ha venido con un sueño y voy a hacer esto y esto, y vino alguien ¡puf! Y le pinchó el globo? Aquí vino un tipo a Venezuela en el año 91.
una maletica de cassettes, ¿te acuerdas los cassettes? Una maletica de ropa. Yo en ese tiempo trabajaba en estudio de grabación, me citaron a una iglesia donde él llegó, él agarró un taxi y llegó a una iglesia, no conocía a nadie en Venezuela. Y el tipo, duramos 3 horas hablando, el tipo, yo quiero tener mi propio avión, ir a las naciones, hacer cosas para Dios, quiero ser un adorador, avivar a la iglesia con la música. Y yo así, está loco. Claro, yo no tenía el nivel de fe que tengo ahora. ¿Sabe quién era? Marcos Witt. Y hace 3 años nos montamos una avioneta, Marcos y yo, cuando iba a un concierto en Puerto Ordaz. Y estaba el pastor Cristian y me dice: Nelson, cuéntale lo que tú pensabas, Marcos Witt. Cállate. Y ahí en la avioneta le conté a mi Marcos: yo pensé que tú estabas loco. Y el tipo se mata en la risa y dice: ahora trabajas para mí, eres mi empleado. Claro, trae la organización Líderes. ¿Cuántas veces no viene gente y nos pincha el globo? Y así estaba Pedro con Jesús. Qué malo cuando alguien piensa que cambiar es igual a fracasar. Que cuando la organización cambia, no, esto se va al suelo, no. Miren, cuando hacemos cambios en esta iglesia, primero es porque Dios nos está dirigiendo. Pero cada vez que hacemos cambios, la gente se resiste. Sí. Cuando pasamos de ser una iglesia tradicional evangélica a ser una iglesia pensando en lo de afuera, dar crecimiento a los de adentro, a ser una iglesia para la gente que no le gusta la iglesia. ¡Wow! Más de uno se escandalizó, se puso la mano en la cabeza y el pastor se volvió loco. Internenlo. Se molestaron, se fueron, porque entendimos que nuestra iglesia, miren, en Latillo no hace falta una iglesia más, sino una iglesia diferente, y eso es lo que marca la diferencia. Vargas, ahorita que estamos fundando, no hace falta una iglesia más, lo que hace falta es una iglesia diferente. Y eso es la pauta que hemos marcado. Antes éramos una iglesia nacional, ahora somos una iglesia internacional. ¿Qué les parece? Y eso es lo que somos como iglesia. Que Macarena y Rafael se fueron a abrir en Chile, que tenemos un grupo en Canadá, en Montreal, que tenemos un grupo en la isla de Madeira, en Funchal. ¿Me entienden? Que tenemos ahorita un grupo que vamos a abrir en septiembre en Madrid, con gente SCE, con el ADN de SCE, con el virus de SCE. Somos una iglesia internacional, aliados con más de 18 países en Europa. Y este año, en febrero, estamos en Mozambique y en Guinea-Bissau, en África. Y vamos a estar en Tailandia, en Singapur, porque somos una iglesia internacional. Y Jesús le agrega y le dice: representas una trampa peligrosa, le dice a Pedro, para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Tu mapa mental, Pedro, está equivocado. Tu mapa mental, tu software, Pedro, está errado. Y dice, pasando un poquito más adelante la historia, Jesús le dice a sus discípulos, mientras descendían de la montaña, Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre se haya levantado de los muertos. Ellos sí sabían que él iba a morir. Y la pregunta es, entonces, ¿por qué no aceptaron su muerte y esperaron su resurrección? ¿Por qué huyeron? Se lo voy a decir por qué, porque su mapa mental se los impidió. ¿Saben cuando Pedro vio a Jesús crucificado? ¿Saben qué hizo después? Cuando lo enterraron, se fue a pescar de nuevo. Ahí estaba pescando. Sí, se fue a pescar. Se fue a su antigua vida. Jesús le dijo: voy a morir, pero también voy a resucitar. Y saben que me encanta que Jesús mismo fue a buscar a Pedro. Y dice la Biblia que cuando Pedro lo vio que estaba desnudo, que se refería a que nada más tenía quizás su ropa interior, salió corriendo a los brazos del maestro. Y Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? Claro que te amo, Señor. Pedro, ¿me amas? Claro que te amo, Señor. Pedro, ¿me amas? 3 veces. Y Pedro dice que se sintió triste y dice: Señor, tú sabes que muy bien que yo te amo. Y Jesús le da un desafío: pasa a la próxima etapa. Y esa era la etapa de los discípulos. Si no hay muerte, no hay resurrección. ¿Sabes qué? Ya no vas a ser pescador de peces, te vas a convertir en pescador de hombres.
una nueva etapa. ¿Y qué quiero que sepan? No son las circunstancias externas lo que te impide cambiar. Son los mapas mentales que tienes para hacer los cambios. Y esta serie no es si tú ves un obstáculo, ya tengo que cambiar. No, eso no se trata de que sea un obstáculo, ya tengo que cambiar. No. Esta serie te enseña, y queremos enseñarte, en qué te debes enfocar. En qué debes colocar tus energías, en qué debes colocar todas tus fuerzas, tu esperanza, tus sueños, tus metas. Esta es una serie para alinearte a los propósitos de Dios para tu vida. ¿Y qué queremos que hagan? Puedes tomar una hoja y escribe de este lado. Esta semana, este es el ejercicio que vas a hacer. Escribe de este lado cosas en las cuales tú tienes miedo. Cosas en las cuales tú sabes que hay que cambiar. Cosas en las cuales tú sabes que te detienen, que te frenan. ¿Cuántos aquí Dios te ha puesto que escribas un libro y lo has postergado? ¿Cuántos aquí Dios te ha dicho que grabes un disco y lo has postergado? ¿Cuántos aquí has sentido en tu corazón estudiar un idioma y lo has postergado? Escríbelo. ¿Cuántos aquí saben que la vida se les está yendo? ¿Cuántos aquí sienten que no tienen el control de algo? Lo vas a escribir. Y de este lado, ponle fecha. Mi siguiente etapa voy a hacerlo el mes tal. Y pégalo si quieres en tu peinadora para que lo veas. En un imán en la nevera para que lo veas. Frente a la poceta para que lo veas. Y eso te va a recordar que tienes que dar el siguiente paso. Dios te está hablando de tu vida, de que hay cosas que tienes que podar. Hay situaciones, malas actitudes, temores, traumas, etiquetas que tienes aquí, que tienes que cortar. Creerle a Dios. ¿Sabes eso que tú estás sintiendo que quieres así lo has postergado? ¿Sabes qué pasa? Es el Espíritu Santo de Dios diciéndote, hazlo. Y llegó el tiempo de hacerlo. ¿Saben que estamos viviendo la época más gloriosa de esta nación? ¿Cómo usted va a decir eso, pastor? Mira, la historia nos dice que en las grandes crisis es donde surgen las más grandes oportunidades. Y este es el momento más glorioso que Dios nos ha dado para que salgan nuevos talentos, para que salgan esas habilidades, ese potencial, para que Dios te está diciendo, hey, ya da el próximo paso. Da el próximo paso. Mejorar tu relación matrimonial, oxigenarla, refrescarla, pasar más tiempo de calidad con tus hijos. Yo nunca he visto a nadie en el lecho de muerte diciendo cómo me encantaría haber pasado más tiempo en la oficina. Jamás. Tener más tiempo de calidad con tu familia. De eso se trata. De los pasos, de los cambios. Y yo quiero que te vayas con este desafío. Voy a hacer esto. Voy a poner lo que no puedo controlar, lo que sé que me da miedo, pero aquí voy a colocarle fecha cuando voy a iniciarlo. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y me permites orar por ti, por eso que Dios te está inquietando a hacer? Yo creo que tú cierres tus ojitos allí donde estás y Dios, te doy gracias por la vida de cada persona que está en este lugar. Te pido, Señor, que ayudes a mis hermanas y a mis hermanos, Señor, a dar el siguiente paso. Te pido, mi Dios, que eso que nos detiene, que nos frena, esos temores, Señor, ese mapa mental equivocado, que tu Espíritu Santo hoy nos llene de fe, de confianza plena en ti, Señor, porque tú te mueves con los que se mueven. Te pido, mi Dios, por los sueños, proyectos de mis hermanos, Señor. Te pido por los matrimonios, por los noviazgos, por las madres solteras, por los padres solteros.
por los jóvenes que están aquí, Señor, por los ancianos, por los adultos. Bendícenos, Señor. Bendice nuestras vidas, Señor. Y danos esa pasión por dar ese próximo paso. Podar lo que hay que podar, Señor. Señor, y te doy gracias para que nuestra vida tenga un propósito. Que cuando lleguemos al final de nuestros años podamos decir: wow, disfruté mi vida, hice lo que me apasionaba, cumplí mi sueño. Señor, porque sabemos que esos sueños que tenemos son puestos por ti, para hacer tu voluntad. Bendigo a cada persona en este lugar y te pido que nos dé una semana increíble, que nos guardes el maligno, Señor, y que tu paz, tu bendición y tu protección divina sea sobre cada uno de nosotros. Te damos gracias, Dios. Nos vamos a este lugar en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.